Entonces, para el grado estático tenemos 5 reacciones en este caso, 3 en el empotramiento y 2 en el apoyo fijo. No tenemos ninguna articulación, entonces menos 0 grados de libertad y menos 3 ecuaciones de la estática. Y con eso determinamos el grado estático, que en este caso es 2. Entonces, como el grado estático es 2, eso implica decir que tenemos 2 reacciones que están en exceso, 2 reacciones que están por demás. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, voy a copiar estos elementos por otro lado. Lo que tenemos que hacer ahora es, aquí estamos, liberar la estructura, generar una estructura que se llama estructura liberada, garantizando que esa estructura liberada sea isostática y estable. Esa es la condición de que sea una estructura liberada. Y teóricamente podemos quitar lo que queramos. En realidad no interesa qué, pero siempre y cuando la estructura quede isostática y estable. Esas son las condiciones, ¿no? Entonces, en este caso podemos, nosotros quitar todo el apoyo fijo, de tal manera que quede empotrado y emboladizo, algo así. O podríamos quitar 2 reacciones al empotramiento, que podría ser el momento y la reacción horizontal, para que se convierta en un apoyo móvil, y quedaría un pórtico con móvil y fijo. O cualquier otra variación. Teóricamente eso no influye en nada en el resultado, aunque a veces sí influye en el procedimiento. Un procedimiento se puede hacer más corto o más rápido por una u otra forma, ¿no? Y lastimosamente eso depende de cada ejercicio. Entonces no hay una regla general que nos indique cuál es el mejor camino. Hay que probar. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es vamos a eliminar el apoyo fijo, de tal manera que quede algo así. A ver, ¿qué está haciendo este? Se está bloqueando. Ya, entonces vamos a hacer que nuestra estructura liberada sea una estructura que elimine 2 cosas. Las 2 reacciones del apoyo fijo, por lo tanto estaríamos eliminando el apoyo fijo y nuestra estructura quedaría de esta manera. Esta sería nuestra estructura liberada, que es una estructura isostática porque tiene solamente 3 reacciones, y estable porque está bajo la condición del empotramiento, es estable, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es resolver esta estructura primero para calcular sus reacciones. Y lo que vamos a hacer es determinar los desplazamientos que se generan debido a que hemos eliminado el apoyo. Como se eliminó ese apoyo fijo, entonces ahora ese nudo se puede desplazar. Se puede desplazar tanto vertical como horizontalmente. Entonces lo que tenemos que hacer inicialmente es determinar los desplazamientos en ese punto. Y para eso vamos a designar algunos nudos para que manejemos el mismo criterio. Bueno. Este que sea el nudo A. Nudo B. Nudo C. Y nudo D. Además, como decíamos al comienzo, vamos a resolver esta estructura aplicando uno de los métodos energéticos. Sabemos que tenemos 2 métodos energéticos, que son o el método de la carga unitaria o el método de Castigliano. En este caso vamos a utilizar el método de Castigliano. A ver qué pasa con esto que no se deja arrastrar.
Ahora sí. Entonces tenemos estos 4 puntos y lo que vamos a hacer es determinar las ecuaciones de momentos bajo la acción de estos 4 puntos. Pero como vamos a hacer el método de Castigliano, entonces necesariamente tenemos que de entrada colocar las cargas virtuales en el lugar en el cual se están produciendo las deformaciones. Y aquí hay una cosa muy importante, tiene que estar en el sentido que asumamos que están las deformaciones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo más lógico es que al quitar este apoyo, lo más lógico es que verticalmente se deforme hacia abajo, por lo tanto tendríamos que aplicar una carga virtual hacia abajo, asumiendo que se va a desplazar en sentido. Y en el tema horizontal, lo más lógico también es que se desplace hacia la derecha, por lo tanto vamos a colocar una carga virtual en esa dirección, hacia la derecha. Lógicamente, cuando hagamos el cálculo, los signos que determinamos nos van a decir si la suposición que estamos haciendo ahora va a ser correcta o habría que modificar los sentidos. Y las nombramos a las caras virtuales. Además, obviamente no interesa el orden, esta que sea P y esta que sea Q. Listo. Entonces, como decíamos, vamos a aplicar el método de Castigliano. Ahora ya estamos aplicando una estructura hiperestática, ¿no es cierto? O sea, nuestra idea es sobre una estructura hiperestática. Entonces ahora empezamos calculando reacciones. Calculamos reacciones. En este caso, como se niega el apoyo fijo, nos queda simplemente hacer sumatoria de fuerzas para determinar reacciones. Primero, la recomendación es que hagamos una sumatoria de fuerzas solamente de caras externas, solo con caras externas, aunque en este caso, como son solo sumatorias, va a quedar mucho más sencillo, ¿no? O sea, no hay mucha complicación. Entonces, a ver, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos lo siguiente. La reacción vertical la vamos a llamar R1. Entonces, tenemos la reacción R1 que estaría hacia arriba. Verticalmente, además, tendríamos el trapecio que está hacia abajo. Por lo tanto, sería negativo, menos. Y como están haciendo solo sumatoria de fuerzas, entonces tenemos que calcular solamente el área. Y el área, como es un trapecio, podemos calcular el área directamente con la fórmula del trapecio, que es altura mayor más altura menor sobre 2 y por la base, que en este caso es 4. Y otra fuerza vertical sería la fuerza Q, que está dirigida hacia abajo, que sería negativa. Entonces, menos Q igual a 0. Entonces, de esta manera podemos determinar cuánto vale la reacción 1. Entonces, si despejamos, quedaría finalmente que R1 va a ser igual. Aquí podemos reducir. 90, si no me equivoco, esto es 180. Ya tendríamos nuestra primera reacción. Sería la reacción vertical. Para hallar la reacción horizontal habría que hacer sumatoria de fuerzas horizontales. Y si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales tendríamos la reacción R2 que estamos asumiendo que está hacia la derecha. Por lo tanto sería positiva. La cara de 30 estaría hacia la derecha también, sería positiva. Y sería igual a la base que vale 4 por la altura que es 30, solo sumatoria de fuerzas, áreas. Y finalmente la fuerza de 80 más la carga virtual P.
No habría nada más. Y lo igualamos a 0 esto. Y de aquí despejaríamos R2. Pero como todos los términos son positivos, entonces es conveniente que la reacción para equilibrar esté en sentido contrario. Entonces vamos a poner negativo, lo cual estaríamos asumiendo que estaría hacia la izquierda. Entonces vamos a modificar eso de esta manera, de tal manera que al despejar nos queda una reacción positiva. Si despejamos, entonces ya tenemos nuestra reacción horizontal. Y si no me equivoco, es 200 más P. Sería nuestra reacción horizontal. Y para el momento, necesariamente hay que sacar momentos. Momento donde el empotramiento. Entonces sacamos momentos por la dirección que he asumido el momento, sería antirradio, por lo tanto sería negativo, menos el momento, más la carga horizontal sería 4 por 30, y por su centroide, que sería la mitad de la base, o sea, 4 medios, la carga puntual de 80 por su brazo, que también sería 4. En el caso del trapecio, vamos a tener que fraccionar el trapecio. Tendríamos la base que es 4 por la altura que es 40 y por el centroide que es 4 medios. Sería el rectángulo del trapecio. El triángulo sería, el área del triángulo sería la base del triángulo que es 40, o 4, perdón, por la altura del triángulo que sería la diferencia entre las dos cotas, daría 10 sobre 2, y su distancia centroidal sería 2/3 de 4. En el caso de las fuerzas virtuales, la carga P se anula porque está en la línea de acción, entonces quedaría solamente Q por su brazo que es 4. Y nada más igual a 0. Entonces de esa manera determinamos el momento. Entonces ahora podemos despegar el momento y lógicamente hacer las simplificaciones necesarias para que nos quede una ecuación o un valor más pequeño. Así si sacan lo mismo, sería mejor que tenga una chequeada para ver si no estamos equivocando. Entonces el momento quedaría igual a, hacemos operaciones, tendríamos 4 por 30 por 4 medios, 4 por 40 por 4 medios, más 4 por 10 sobre 2 por 2/3 de 4. Eso nos da, bueno, yo tengo este valor, a ver qué tal están ustedes. Obtengo ese valor, no sé si está bien. ¿Qué dices, Junior? ¿Estás de acuerdo o no? Ahí me sale 2308. actualizado. Actualizado. A ver, revisemos. ¿Quién más está por ahí con máquina? 4 por 30 por 4 medios, más 80 por 4. Ah, creo que me comí ese 80 por 4. 4 por 4 medios, más 10 por 4 sobre 2 por 2/3 de 4. 2800 tercios. 2708 tercios. Ahora sí. Ahora saco esto así. Estoy revisando por si acaso. A ver. 4 por 30 por 40 medios, más 80 por 4, más
4 por 40 por 4 medios. Diez por 4 sobre 2 por 2/3 de 4. Creo que sale así, Junior. No, ¿Sale así, no? a mí me sale 2708. Y he vuelto a sacar lo mismo. 4 Mira, lo que medios. estás echando, ¿ha sumado o ha multiplicado el 2/3 por 4? Multiplicado. No, antes. Aquí, por. Ah, es por. Sí. Ah, Error de typeo. ya, Con sí eso. sale, ahí sale 2800. Está bien. Ahora sí. Está mal anotado, pero está bien calculado. Ya. Entonces, una vez que determinamos las reacciones con las escalas virtuales, tienes que proceder a sacar las ecuaciones de momentos. Tramo por tramo. Y la ventaja que el método es muy flexible, el método energético, ya sea carbonitaria o castigliano, y podemos hacer los cortes en diferente dirección, con diferente origen, y más aquí, sobre todo porque es un pórtico en el cual las direcciones necesariamente cambian, ¿no? Entonces, hagamos el primer corte. En el tramo AB, lógicamente nos conviene ver la parte de abajo. Y al hacer el corte, en el tramo AB, quedaría una ecuación así, a ver. Para empezar, los límites del tramo B irían entre 0 y 4. Cero a 4. Entonces, sacando momentos, tendríamos lo siguiente. La reacción vertical se anularía, entonces quedaría solamente la reacción horizontal. Para abreviar, vamos a llamar solamente L2. Por su brazo, que sería la distancia de corte, que es X. El momento, que es antihorario, sería menos el momento. La carga distribuida también genera momento antihorario. Tendría que ser la base, que es 30, por la altura, que es X, la distancia de corte, y por el centro L, que sería X medios. Y no variamos nada más, si no me equivoco. A ver, tenemos eso, el momento, sí. X medios, y finalmente tendríamos el momento. Por convención de signos, en el corte sería el momento AB, que sería antihorario. Y ahora, si despejamos y reemplazamos, veamos qué nos queda. Reemplazamos L2, que sería 200 más P.
Entonces reemplacemos. Sería 200 más P por X, que sería R2. Y el momento sería 1800 tercios aunque quizás podríamos liberar del paréntesis, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces mejor quitemos el paréntesis, entonces cambiamos de signos directamente, si nos evitamos de mucho paréntesis. 1800 tercios negativo y menos 4Q. Y simplificando, el otro término quedaría simplemente como 15x al cuadrado. Y esa sería nuestra primera ecuación de momentos, del tramo AB. Ahora, para el tramo BC, nos conviene tomar el corte, hacer corte obviamente en el tramo BC, pero mirar el corte hacia la derecha, estaría mucho más corto, ¿cierto? Y al hacer el corte hacia la derecha necesitamos saber cuánto vale la altura. Pero la orientación de la ecuación tendría que ir de 50 a 40 porque el corte estaría yendo en esa dirección. Entonces, si hallamos la ecuación de esa carga, teniendo en cuenta esa dirección, entonces tenemos algo así. Montamos la ecuación de la recta que sería así. Y sería igual, la diferencia de alturas, estamos yendo de 50 a 40, o sea que el punto final es 40 menos 50. Vamos avanzando 4 por X, donde la altura inicial era 50. Si reducimos un poco esta expresión, entonces reduciendo nos quedaría 10 cuartos, que simplificando serían 5 medios. Y verificamos, cuando x es 0 nos da 50, está bien, y cuando x es 4 nos da 40. Entonces está bien la ecuación. Entonces ahora con esa ecuación hacemos el corte. Es lo que veríamos en el corte. Pero quizás convenga ver el corte para que nos orientemos un poco más. Lo ideal es que cuando hagamos esto lo grafiquemos, sino que en este caso me complica bastante las gráficas, por eso trato de evitar las gráficas, pero a ver. Tratemos de hacer el corte. Vamos a ver la parte izquierda del corte, por lo tanto no veríamos nada de esto. Voy a eliminar. Prácticamente la columna de la derecha tampoco la veríamos, la eliminamos. Y nos quedaría algo así. Donde tampoco esta altura sería los 40. Esta altura tendría que ser solamente el valor del corte, que sería Y. Y lógicamente el trapecio se ha reducido de esta manera. Y la distancia al punto de corte sería X. Esta sería nuestra distancia al punto de corte. Bueno, vamos a acotar más aquí arriba.
de esta manera. Entonces sería el corte que estamos viendo. ¿Sí? Lógicamente, a este corte hay que aumentarle las cargas virtuales. Así. Entonces, ahora sí, para que se entienda un poco mejor, entonces en este tramo ahora sería el tramo BC. Los límites del tramo BC irían de 0 a 4 también, porque la distancia horizontal casualmente es 4. Y tendríamos lo siguiente. Empezar, tendríamos el momento BC, que estaría por convención de signos en sentido horario, más la base del rectángulo, que sería X, por la altura, que sería Y, y por su centroide, que sería X medios, la mitad de la base. Eso para el rectángulo. El triángulo genera un momento horario también. El área del rectángulo sería la base, que es X, por la altura, y la altura vendría siendo la diferencia entre 50 menos Y. Como es un triángulo, sobre 2. Y por el centroide, y el centroide sería 2/3 X. Y finalmente tendríamos la carga Q, que genera un momento horario por su brazo, que es X. En tanto, la carga P genera un momento antihorario por su brazo, que es toda la altura, 4. Nada más igual a 0. De esta ecuación despejamos el momento. Y hacemos algunas simplificaciones. Quizás nos convenga aquí simplificar todavía. A ver, tendríamos que sería igual. Esto pasaría a otro lado con signo cambiado. Sería negativo menos x al cuadrado. Y tendríamos que reemplazar el valor de y, que es la ecuación que hemos hallado. El valor de la carga la reemplazamos aquí. Sería 50 menos 5 medios de x. Este término también se puede simplificar. Lo simplificamos, pasaría también con negativo y quedaría algo así. X al cuadrado sobre 3. Y eso hay que multiplicar por la diferencia entre 50 menos la ecuación de la carga, que sería esta. Teníamos menos Q por X y más 4P. Y finalmente
Ya hace bastante moroso. Habría que reducir un poco la ecuación. Hacer los productos. Tendríamos, a ver si no nos equivocamos. Menos 5 sextos. X al cubo. A ver, por aquí tenemos 5 cuartos, entonces podemos deducir. Menos 5 sextos más 5 cuartos. Nos da 5 doceavos de x al cubo. En el caso del cuadrado, nos quedaría solamente menos 25 x al cuadrado. Como Junior andamos igual, ¿no? Le estoy intentando seguir el paso, porque así yo estoy revisando nomás. Sale así, si no me equivoco. Y por último, en el último tramo, el tramo CD. El tramo CD, el corte. Lógicamente les conviene ver solamente la columna, y en ese caso tendríamos lo siguiente. Por convención de signos, el momento CD sería horario positivo. Solo veríamos la carga P que generaría momento antihorario, menos P por X. Nada más igual a 0. Y tendríamos entonces nuestras tres ecuaciones de momentos para poder hacer Castigliano. A ver, vayan calculando, revisando si estamos de acuerdo para continuar.
¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿Cómo, Junior? ¿Están igual o no? Que terminé de sacar el BC y sí me salió igual. Eso. ¿Verdad que sí? Buena señal. Entonces vamos calculando las deformaciones. Empecemos con la deformación horizontal. La deformación horizontal se produce por la acción de la carga P, por lo tanto, para el método de Castigliano hay que hacer la derivación con respecto a la carga P. Entonces, haríamos la ecuación. Horizontal en D sería igual. Si integramos la integral, los límites del primer tramo van de 0 a 2. La inercia y el módulo de elasticidad suponemos constante en todo el tramo, entonces sería sobre EI. Y en la ecuación del momento, lo que hacemos primero es asumir que las escalas virtuales son 0, para que nos quede una ecuación de momento sobre función de x y las escalas externas. Por lo tanto, haciendo eso tendríamos 200x y 2800 tercios. Y 15x al cuadrado. Y eso tendríamos que multiplicarlo por la derivada con respecto a la carga horizontal, que es P. Y si derivamos la ecuación con respecto de P, nos quedaría solamente X. Siguiente integral. Los límites también van de 0 a 4. Y la ecuación del tramo BC, sin tomar en cuenta las cargas virtuales, quedaría así. Sobre E por I. Y si multiplicamos por la derivada parcial con respecto a P, digamos solamente 4. Inge, el límite de la primera integral no es de 0 a 4 también. Ah, no le he puesto 4, no le he puesto 2. Sí, 0 a 4. En realidad todos son de 0 a 4 porque las dimensiones de la altura y de la base son iguales.
Y finalmente, el último momento, si la cara virtual es 0, entonces el momento sería 0, aunque la derivada con respecto a p nos dé x. Calculemos, veamos qué sacamos. Tengo menos 4160, no sé si están de acuerdo. Ahora esto otro tendríamos 5 doceavos. Menos entonces lo último sería 0 porque los factores es 0. Secuencia. El resultado final sería 4160 más 1856. Bueno, Junior, ¿estamos ahí? No. Jefe, bien. Listo. Entonces, ya el signo nos está indicando que en realidad no se deforma como supuesto. Hay un supuesto que se deforma hacia la derecha, entonces nos está diciendo que la imagen se deforma hacia la izquierda. ¿Cierto? Eso, pero ¿para qué es? Para que definamos el sentido que va a tener la reacción. Si debido a la acción de las caras externas se está deformando hacia la izquierda, eso necesita que se compense con que la reacción esté en sentido contrario para evitar esa deformación. Entonces ya nos está definiendo en realidad el sentido de la redundante, que tendría que ser hacia la derecha. Ahora, si calculamos la deflexión vertical, tenemos que derivar todas las ecuaciones con respecto de Q. Entonces, si vamos al momento AB, al derivar con respecto de Q, quedaría solamente menos 4. Modificamos eso aquí. La ventaja es que el momento externo se mantiene, entonces eso no cambia. Eso cambiaría la derivada, que es menos 4.
En el momento BC, la derivada con respecto de Q nos quedaría menos X. Finalmente, la derivada con respecto de Q sería 0 también, porque no depende de Q. Sí, veamos la primera integral, sale positiva, y sería muy ilógico que salga al revés la deformada, ¿no? 29,440 tercios. Esto da un entero. ¿Cómo notamos? En este caso, como sale positivo, implica decir que la deformación de este nudo sí es hacia abajo, ¿cierto? Entonces, pero si la deformación es hacia abajo, nosotros queremos que la reacción contrarreste esa deformación, por lo tanto, la redundante va a quedar orientada hacia arriba. Y básicamente tenemos que calcular deformaciones virtuales ahora, debido a cada cara virtual. De esta manera. Empezamos tomando solamente la cara virtual con respecto a la cara virtual P. Que sería el desplazamiento horizontal debido a la fuerza horizontal. Y que sería simplemente la integral 0 a 4 y tomamos solamente la derivada parcial con respecto de P en cada tramo. En este caso la derivada parcial de P es menos 4 cuadrado. Y lo mismo para el siguiente tramo. Perdón, no es menos 4, ¿no? La horizontal era X. La vertical era menos 4. Entonces esto es X al cuadrado
Y en el segundo tramo sería 4. En el tercer tramo, la derivada parcial nos daba x, entonces hay que tener cuidado, no es 0. Y ahora sí integramos. Junior, andamos por ahí, no. Última. La última no. Sí, 64, ¿no? 64 tercios. Así es. Ahora sí. Hacemos lo mismo con la vertical ya también. La vertical por sí misma, que sería la vertical al cuadrado. ¿Sí? Solamente vamos a obtener los mismos valores. Y finalmente, calculamos la deformación cruzada, que implica multiplicar las derivadas parciales con respecto a la carga horizontal y con respecto a la carga vertical. Tenemos que hacer un producto. El momento con respecto a P era X, y el momento con respecto a Q es menos 4.
El otro será 4 por menos x. En el último tramo tenemos la derivada de uno es x y la otra es 0. X por 0. Junior, ¿vamos bien? 2, 2. Ajá. La suma igual sale 32. Ahora sí, compañerito. Empezamos en las ecuaciones de compatibilidad. Entonces tendríamos el HH, que es 320 tercios, por la reacción horizontal, llamemos RDH, menos 64 sobre EI, la fracción de vertical. Igual a la reacción horizontal. Primera ecuación. Segunda ecuación. Por la deformación vertical. Igual a la deformación vertical.
Y aquí obtenemos las dos reacciones redundantes. A ver. Y así tenemos las redundantes. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dudas tienen? Nos quedamos con 6. Media docena. Bueno, Junior, ¿qué más estás siguiendo? Estoy resolviendo el sistema. Ahorita. Fernando Mercado, Humberto Marín, supongo. Ay, no entró el Aguilar. ¿Qué pasa con el Aguilar? Entonces, con eso hemos terminado de resolver el pórtico. Ya tendríamos las dos redundantes y el resto sería el cálculo de las reacciones que quedan. Básicamente sería reemplazar los valores de P y Q en las reacciones que hemos determinado en función de P y Q. Ahora sí, no. Reacciones Inge, pero no lo sé. Esto es bien.
Junior, ¿qué dices? ¿Estamos bien o no estamos bien? Dije, yo me estoy equivocando. Junior, malas señales. No me he dado cuenta, metí mal un Ciro nomás. Ese sería nuestro pórtico por métodos energéticos, método castigliano, entonces. Es más estática que otra cosa, ¿no? El tema de las ecuaciones, integral, derivación, no está muy complicado. Me toca que más me cuesta.